Hola a todos compañeros, buen día. En este video vamos a continuar con el tema de onda estacionaria. Vamos a dedicarlo a puros ejercicios. Realmente algunos de ellos ni siquiera es de aplicación de fórmula, es de puro entendimiento del fenómeno que ocurre en la línea de transmisión, de cómo se comporta la onda estacionaria. Son fáciles de resolver, nada más requieren un poquito de sentido común y de entendimiento del fenómeno. Vamos a empezar. Algunos sí son muchos de fórmula, pero bueno, otros no, otros incisos no. Primer ejemplo, una línea de transmisión de muy baja pérdida a una frecuencia de operación de 750 MHz tiene una impedancia característica de 93 ohm y está terminada con una impedancia de 40 menos J60 ohms. La línea posee un dieléctrico con epsilon R igual a 1.5. Encuentre, inciso A, el coeficiente de reflexión en la carga. Inciso B, la relación de onda estacionaria. Inciso C, la distancia al primer mínimo de voltajes desde la carga. Para el inciso A, que es el coeficiente de reflexión, es el más sencillo. En la carga, la fórmula para la obtención del coeficiente de reflexión en la carga es esta: ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Simplemente sustituimos los valores que ya nos está dando el problema. Hacemos la sustitución ZL, Z0, ZL más Z0. Hacemos la operación y nos da esto que tenemos aquí, ya sea en forma rectangular o en forma polar. Es un número complejo, ¿ok? Sin mayor problema. El inciso B me pide la relación de onda estacionaria, o en inglés BSWR, que por la fórmula que ya vimos en el video pasado es 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión entre 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión, recuerden, es un número complejo, lo acabamos de sacar, es un número complejo. Me pide nada más, estas barritas me indican que nada más necesito yo la magnitud. Es decir, por eso lo pasé a forma polar. La magnitud de un número complejo es esta. Es la raíz de estas elevadas, de la suma de estos elevado al cuadrado. Es esto, ¿ok? Y entonces ya la sustituimos y obtengo una relación de onda estacionaria de 3.4314. Ok, el inciso C. El patrón de onda estacionaria tiene un mínimo en los puntos donde el coeficiente de reflexión de voltajes es real y negativo. En estos puntos, esta expresión, ya la vimos en el video pasado, es mínima cuando esto, coseno de 2 beta más teta, esto es igual a menos 1. Y esto va a ocurrir cuando este argumento es igual a menos pi, menos 3pi y menos 5pi para el primer mínimo, el segundo mínimo, el tercer mínimo y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos es el primer mínimo, lo igualamos con esto. La distancia al primer mínimo va a ser este. Vamos a calcular z, que es la posición. Recuerden, en la línea de transmisión, si recuerdan, les he venido diciendo, aquí esta es la línea, mi recta numérica, y 0 es el punto donde conecta con la carga, y este es menos L, Z igual a menos L. Todos estos valores son negativos y este valor es positivo. Vamos a ubicar primero la posición. Al ubicar la posición ya tengo la distancia que está acá, simplemente pues, es el valor absoluto de ese que vamos a tener. Entonces, la distancia al primer mínimo o el punto Z lo vamos a encontrar simplemente, lo repito, igualando a menos pi. Despejo Z, que es la posición, y me da menos pi menos teta igual a 2 beta. Necesito entonces calcular z, que es lo que tenemos aquí. La expresión la repito aquí. Este teta es el teta del ángulo del coeficiente de reflexión en la carga, que ya habíamos calculado. Entonces nada más me falta el valor de beta. Beta es igual a 2pi entre lambda. Desconozco el valor de lambda. Sin embargo, sé que lambda es igual a la velocidad de fase entre la frecuencia. En este caso, la velocidad de la luz y la velocidad de fase van a ser iguales. Vamos a considerar que está transmitiéndose una onda TEM. Entonces la velocidad de fase, la luz en el medio, C entre raíz de R. El problema me dice cuánto es epsilon R. Conozco el valor de C, es una constante, y me da esto que tengo yo aquí, la velocidad de propagación o la velocidad de fase, que numéricamente en este caso son iguales. Entonces la longitud de onda va a ser igual a este valor. Simplemente sustituyo los valores y tengo este valor. Entonces beta es 2pi entre esto, o 19.2382 radianes sobre metro. Sustituyo en esta expresión
y entonces encuentro la posición Z. Algo bien importante, compañeros. Este valor, recuerden, este valor teta es este del coeficiente, el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga, pero expresado en radianes. Tenemos que tener las mismas unidades. Un error muy común es que lo ponen en grados y ya no resulta igual. Tienen que ser unidades con unidades. Hagan el análisis dimensional pues, para que nada más nos queden metros y nos vamos a encontrar que está a menos 6 centímetros. ¿Qué quiere decir? Menos 6 centímetros aquí, por ejemplo, estuviéramos la posición a menos 6 centímetros aquí en un punto Z menos 6, o lo que es lo mismo en una distancia física real a 6 centímetros. Recuerden, Z, posición, y todos son valores negativos. Una longitud, no hay longitudes negativas, o una distancia, pues son 6 centímetros, ¿ok? Pero aquí encontramos Z, es posición, y siempre me va a dar negativo, debe de darme negativo. Y ya lo que me pediría el problema, pues es entonces que la distancia es de 6 centímetros. Ok, otro ejercicio más. Sobre una línea de transmisión sin pérdidas de impedancia característica Z0 igual a 50 ohms, hay un VSWR, relación de onda estacionaria, de 2.4. La distancia entre mínimos sucesivos del patrón de onda estacionaria es de 15.62 centímetros y el primer mínimo de voltaje está a 13.06 centímetros de la carga. ¿Cuál es la distancia al primer máximo de voltaje desde la carga? Y B, ¿cuál es el valor de la impedancia terminal de carga conectada a la línea? Para el primer inciso, si hay 15.65 centímetros entre mínimos, entonces hay 7.82 centímetros de separación entre un mínimo y un máximo. Y a partir del primer mínimo, que está a 13.06 centímetros de la carga, se deduce que el primer máximo desde la carga está a 13.06 menos 7.81 centímetros a 5.25. ¿Cómo fue esto? Miren, fue fácil, puro, sin necesidad de la fórmula. El problema me está diciendo que la distancia entre mínimos, el patrón de una estacionaria, la distancia entre mínimos es de 15.62 centímetros. Tengo mi patrón de onda estacionaria, tengo mi línea, tengo la onda la onda estacionaria que está sobre esa línea, y el patrón de onda estacionaria me dice que los mínimos están a 15.65. Dibujo mi patrón y pongo ahí 15.6. Entonces, si entre mínimos hay esa distancia, entre un mínimo y un máximo hay 7.81 centímetros. Entonces, la distancia que habría también desde aquí hacia acá debe ser 7.81 centímetros. Y me está diciendo, el problema también me está diciendo que el primer mínimo de voltaje está a 13.06 centímetros. Entonces, el primer mínimo de voltaje está a 13.6 centímetros. Y por pura deducción, entonces ya conozco la distancia que hay de aquí al primer mínimo, y la distancia que hay de aquí a acá, porque ya lo obtuve. Entonces la distancia que hay de aquí a acá, 5.25. Ni una fórmula se utilizó en esto, compañeros. Simplemente pura deducción y comprensión del fenómeno de onda estacionaria. No hay necesidad, cuando menos en este caso, no hubo necesidad de ninguna fórmula. Simplemente comprender qué dato nos está dando el problema y a partir de ahí empezar a resolverlo para obtener. Les repito, háganlo ustedes nuevamente mentalmente. Primero hagan el dibujo de la onda y vayan sellando por todos los datos que les da y tienen que llegar a esta solución. Pura comprensión del problema. Bueno, para el inciso B, ahí sí necesitamos la fórmula. Bueno, la impedancia de la carga puede obtenerse a partir del coeficiente de reflexión en la carga. Tengo el coeficiente de reflexión de la carga, es esto. Me interesa saber la impedancia en la carga. Pues vamos a despejar, pura álgebra de secundaria. Despejamos y me da esto en función del coeficiente de reflexión. Ok, el coeficiente de reflexión, recuerden que es un número complejo, tiene parte real o imaginaria, o si lo expreso en forma polar, una magnitud y una fase. La magnitud del coeficiente de reflexión puede calcularse a partir de esta expresión. Recuerden que por ahí vimos una expresión en el video pasado donde la magnitud del coeficiente de reflexión es igual a la relación de esta estacionaria menos 1 entre la relación de onda estacionaria más 1. El problema me está dando el valor de la relación de onda estacionaria, sustituimos los valores y ya tengo la magnitud, la pura magnitud del coeficiente de reflexión. Ok, como les decía, el coeficiente de reflexión es un número complejo que puede expresarse por su magnitud y su fase de esta manera. Entonces,
el ángulo puede obtenerse a partir de esta expresión. ¿Cómo va a ser? De la misma que ya habíamos estado viendo desde hace 2 beta z más teta. Tenemos que tener este teta, que recuerden es el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, igualamos con el primer mínimo para que, por simple sencillez, dado que conocemos en qué puntos a partir de la figurita conocemos el primer mínimo, el segundo mínimo, máximo, etc. Podríamos conocerlos, pero por sencillez lo igualé a 0 nada más. Entonces, esto implica que despejamos teta, me queda de esta manera, 2 beta z. Desconozco el valor de beta, bueno, ahorita voy a tener el valor de beta. Desconozco el valor de beta. Sin embargo, yo sé que beta es igual a 2pi entre lambda, como les quedamos en esta fórmula. Y sé que la onda estacionaria mide 15.62 centímetros. Mide 15 puntos. Es lo que me está diciendo el problema. La distancia entre picos es de eso. O sea, la longitud de onda es este valor. Sé entonces que la longitud de onda estacionaria es igual a lambda entre 2. Entonces la longitud de onda es igual a 2 por lambda estacionaria. Entonces lambda es igual a 2 por 15.62 centímetros. Y entonces la longitud de onda es 31.24 centímetros. Hago esa sustitución. 2 beta, 2 pi por lambda, que esto es beta. La posición, sé muy bien en dónde está cayendo el primer mínimo, fue lo que obtuve aquí. Recuerden, ahí estamos partiendo de esta posición en el primer mínimo. Y sé muy bien, en el primer máximo, en el primer máximo, sé muy bien en dónde está cayendo este z, porque lo hice en el inciso anterior, en el primer máximo. Y entonces, primer máximo, recuerden que z son posiciones, y entonces me va a quedar que el ángulo es 2.1118 radianes, porque te hagan su análisis dimensional, centímetros, centímetros, me quedan radianes. Entonces el coeficiente de reflexión ya había calculado la magnitud, ahora calculé el ángulo, que está en radianes, lo podemos pasar a su forma rectangular, y ahora sí sustituirlo en la fórmula de ZL igual a Z0, en esta fórmula, lo que ya tengo el valor de ρ. Lo sustituyo el valor de ρ, y entonces ya me da, hacemos la división, bueno, las operaciones que tengo en el numerador y el denominador, me queda esto, multiplicamos por menos 50 y me da este resultado igual. Una forma de ver si algo hice mal es que este valor me da negativo. Si la parte real me da negativa es que algo hice mal, ¿ok? Bueno, ese es un problema. Otro ejercicio. Una línea sin pérdidas con impedancia característica Z0 igual a 75 ohms y con un dieléctrico εr igual a 2.25 opera una frecuencia de 450 MHz y tiene conectada una carga de ZL igual a 100 menos 60 ohms. A. Obtenga el coeficiente de reflexión donde está la carga, ya 15 centímetros medidos desde la carga hacia el generador. B. Calcula el ROE, la relación de onda estacionaria, y las posiciones del primer mínimo, primer máximo y segundo máximo de voltaje desde la carga hacia el generador. Bueno, la primera parte, el coeficiente de reflexión de la carga, no hay mayor problema. ROL, de la coeficiente de reflexión de voltajes en la carga, ZL entre menos Z0, entre ZL más Z0. Hacemos la sustitución, los valores me los da el problema. Hacemos la sustitución y me da en forma rectangular y en forma de polar. Ok. ¿Cómo obtener entonces el coeficiente de reflexión? Vamos a hacer un pequeño recapitulamiento de lo que habíamos visto. El ángulo del coeficiente de reflexión en cualquier punto, en general, en cualquier punto Z de la línea de transmisión, se obtiene de esta manera el ángulo del coeficiente de reflexión en cualquier punto, porque puedo tener, aquí lo hemos visto en la carga, pero puedo tener un coeficiente de reflexión aquí, 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 en cualquier punto de la carga. Viene dado por el voltaje, más bien la onda de voltaje reflejada entre la onda incidente. Y si recuerdan estas expresiones, esta es la onda incidente, esta es la onda reflejada, y por lo tanto sustituimos y nos queda de esta manera. Ok, agrupamos un poquito así, sacamos el A y B. Yo sé que B entre A es el coeficiente de reflexión en la carga, solamente en la carga. Entonces, el coeficiente de reflexión en cualquier punto Z es igual al coeficiente de reflexión en la carga multiplicado por E a la 2 gamma Z. Para una línea sin pérdidas, gamma
gamma es igual a J beta, debido a que alfa es igual a 0, solo y solo si la línea es sin pérdidas. Entonces, podemos reescribir que el coeficiente de reflexión de voltajes en el punto Z es igual a el coeficiente de reflexión en la carga E a la 2J beta Z. Y el coeficiente de reflexión, como hemos visto, es un número complejo. Es un número complejo que puede ser expresado en forma polar de esta manera. Una magnitud y un ángulo de fase. Entonces, si hacemos esta sustitución aquí, entonces el coeficiente de reflexión en cualquier punto Z viene dado de esta manera. Hacemos un poco de agrupamiento de leyes de los exponentes, nos lleva a esto. Nos va a llevar a algo bien importante, miren. Si y solo para líneas que no tienen pérdidas, la magnitud del coeficiente de reflexión se mantiene constante. No depende, pero para nada, de la posición Z. Muy diferente va a ser si la línea tiene pérdidas. Si la línea tiene pérdidas, ahí sí va a depender de la posición Z. Pero mientras la línea no tenga pérdidas, la magnitud del coeficiente de reflexión se mantiene constante. Sin embargo, lo que sí cambia es el ángulo. ¿Okay? Igual, y esta va a ser una propiedad, una característica muy importante que nos va a servir de mucho cuando veamos carta de Smith. Entonces tenemos esto. El ángulo del coeficiente de reflexión es esto. Bueno, en Z va a ser este valor. Con esto puedo calcular el ángulo del coeficiente de reflexión en cualquier punto Z, simplemente sustituyendo el valor de Z en el que quiero, y si tengo los demás datos. Entonces, es necesario calcular beta. Necesito calcular beta, que es igual a 2pi entre lambda. La frecuencia de operación, el problema me decía que era de 450 MHz. Nuevamente vamos a asumir que estamos en un modo TEM, que por lo tanto la velocidad de fase y la velocidad de la luz en ese medio son numéricamente iguales. Entonces la velocidad de fase entre la frecuencia es igual a lambda, y entonces la velocidad de fase es igual a la luz entre epsilon r, que es igual a 2 por 10 al 8 metros sobre segundos. Entonces lambda a esta frecuencia es de 44.44 centímetros. Lambda. Y por lo tanto, ahorita quizá lo usemos en más adelante, la longitud de la onda estacionaria va a ser igual a 22.22 centímetros. Entonces, ahora sí, el ángulo del coeficiente de reflexión en Z es igual a 2pi Z menos 15 centímetros. Recuerden, el problema me está pidiendo que mida a 15 centímetros desde la carga. Si recuerdan el enunciado del problema me dice y a 15 centímetros medidos desde la carga. Es decir, a 15 centímetros desde aquí. O sea, en posición Z igual a menos 15. Recuerden, posición Z igual a menos 15. Por eso tiene el menos, porque estamos hablando de una posición a menos 15 centímetros de la carga. Y el ángulo del coeficiente de reflexión en ese punto, que es el que ya habíamos calculado. ¿Ok? Entonces todo esto me da menos 291.74 grados. Igual. Recuerden, algo bien importante. Este 2pi está radianes. Bueno, yo aquí ya lo hice en la operación, pero tiene que ser radianes con radianes o grados con grados para que nos dé, ¿ok? Porque sí, luego muchos me reclaman que esto, que si la ponen así en la calculadora no les da, pero recuerden, esto es 2pi, o sea, 360. Entonces, el coeficiente de reflexión en Z igual a menos 15 centímetros es esta magnitud que ya la habíamos calculado y que vimos que no cambiaba. Lo que cambia es el ángulo. Menos 291.74 es igual a este valor, ángulos complementarios. En forma polar, la pasamos a forma rectangular y ya tenemos el resultado. ¿Okay? La relación de onda estacionaria que nos pide el problema, simplemente la calculamos. Rho es igual a 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión, 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión. Esa magnitud ya la habíamos calculado y es 0.184. Creo que puse mal el número ahí. Sí, puse mal este número, compañeros, pero créanme que si nos da 1.99. Sí, ya vi el error. Puse aquí este, pero no, es este. Saquen ustedes el resultado y les tiene que dar 1.29, compañeros. Si hay algún error, de todas maneras ahorita yo lo verifico, pero estoy seguro, nada más me equivoqué aquí, ya vi mi error. Bueno, a partir de la ecuación B de Z, que es esta expresión que teníamos aquí, que vamos a repetirla muchas veces, se calculan las posiciones de los mínimos y máximos de voltaje. 2 beta Z, cuando este argumento es igual a 0, se tiene el primer máximo. Cuando este argumento es igual a menos 2pi, se tiene el segundo máximo. Cuando este argumento es igual a menos pi, se tiene el primer mínimo. Calculemos el primer mínimo. El primer mínimo, para obtener la posición, tiene que ser
expresada de esta manera. Y despejamos z y la tenemos de esta forma. Menos pi entre z. Y nos da, si sustituimos los valores, nos da de esta manera. Este es el ángulo del coeficiente de reflexión. Menos 48 entre 2pi, 44.44 centímetros. Y nos da 2.99 centímetros. Y mucho cuidado. Vean, estoy calculando z y me está dando un valor positivo. ¿Qué quiere decir que me salga un valor positivo? Que el mínimo está de este lado. Y de este lado físicamente ya no hay nada. La línea termina aquí, en este punto están los circulitos. Ahí donde termina la línea. De este lado ya no hay nada. Sin embargo, de este lado sí están los negativos. Entonces, este valor, aunque me dice que matemáticamente existe, físicamente no. Y ahorita vamos a repetir esto. Bueno, entonces, el segundo máximo lo encuentro teóricamente cuando tengo 2 beta z más teta igual a menos 2pi. Hacemos el despeje de z, sustituimos los valores que tenemos aquí y nos da menos 19.23 centímetros, ¿ok? Y entonces el primer mínimo, este sí me dio negativo, compañeros, este sí me dio negativo. El primer mínimo lo tenemos igual con esta expresión, igualamos este argumento igual a menos pi, despejamos z y nos da a menos 8.12 centímetros. Lo que ocurre es lo siguiente, calculamos que el primer mínimo, en teoría, debería ser aquí, pero esto ya es fuera de la línea. Aquí termina la línea y de este lado ya no hay nada. Bueno, quizás en el dibujito puedan decirme que sí, pero no, termina aquí la línea, en este punto, y aquí ya no hay nada. Físicamente no tiene sentido, no existe ahí ese mínimo. El primer mínimo está aquí, el primer máximo está aquí, y el segundo máximo está aquí. ¿Por qué ocurre esto? Miren, ya nos está dando una idea incluso de cómo tenemos la impedancia de carga. Vean, si tengo yo una carga capacitiva, lo primero que me va a ocurrir, vimos en el video pasado, era un mínimo, luego ocurría un máximo. Es exactamente igual lo que está ocurriendo aquí, un mínimo y un máximo. Porque tengo una carga de este tipo, me está presentando un patrón de esta naturaleza, de esta forma. Entonces, ya hablando de los resultados finales, entonces el primer mínimo, el primer máximo está a 19.23 centímetros. ¿Por qué? Porque recuerden, tengo 22.22 centímetros. La longitud de onda estacionaria que vimos hace ratito es de 22 centímetros. Y entre este punto y este otro punto hay 22.2 centímetros. Y la distancia de aquí hacia acá es de 19.23 centímetros. El primer mínimo, ya lo calculamos, estaba aquí. El mínimo, el primer máximo, el segundo máximo está aquí en una posición Z de 41.53 centímetros, que es la suma de este y este que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, entonces, repito, hay que tener mucho cuidado cuando Z nos dé positivo. Si nos da positivo, estamos hablando de una posición que físicamente no existe. A lo mejor matemáticamente sí, pero ya físicamente no tiene sentido, no hay nada ahí, no existe ahí. Bueno, otro par de problemitas. Dice, una línea de transmisión sin pérdidas con Z igual a 50 ohms está terminada en una carga con ZL igual a 75 más J 40 ohms. Encuentre el coeficiente de reflexión de voltaje a lo largo de la línea en los puntos mostrados en la siguiente figura. Aquí, en A, que es igual a Z igual a 0, en B, Z igual a menos un cuarto de lambda, en C, Z igual a menos 3 octavos de lambda, D, Z igual a menos un medio de lambda y E menos 3 cuartos de lambda, ¿ok? Entonces, en el punto A se hace la carga, entonces aquí no hay mayor problema. El coeficiente de reflexión en la carga es ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Sustituimos los valores que nos da el problema y tenemos ya el coeficiente de reflexión en su forma polar, en su forma rectangular y en su forma polar. El ángulo del coeficiente de reflexión en el punto B es igual a esto, ¿ok? El ángulo del coeficiente de reflexión en el punto B es igual a 2 beta z más teta. Tengo que sustituir el valor de z, que es en donde quiero saber ese ángulo. Entonces es 2pi entre lambda. Z es igual a menos un cuarto de lambda. Lambda con lambda se me van. Y me queda este teta, es el ángulo del coeficiente justamente en la carga. En la carga y solo en la carga. Ok, les repito, tiene que estar este
en grados o en radianes, ambos en las mismas unidades, es decir, aquí son 360 y me da menos 139.76. Entonces, dado que la línea es sin pérdidas, la magnitud se mantiene y nada más cambia el ángulo de esta manera y en forma rectangular queda visto de esta forma el coeficiente de reflexión en el z igual a menos un cuarto de lambda. En el punto Z, en el punto C, el ángulo del coeficiente de reflexión es igual a 2 pi lambda menos 3 octavos de lambda más 40.24 grados. Hacemos la sustitución, la operación, y nos da menos 229.36 grados, o por ángulos complementarios 130.24 grados. Entonces el coeficiente de reflexión en z igual a menos 3 octavos de lambda. La magnitud se mantiene porque la línea es sin pérdidas, nada más cambia el ángulo. Y tengo entonces este valor de coeficiente de reflexión. En el punto D, el ángulo del coeficiente de reflexión es 2 pi lambda menos un medio de lambda más 40.2. Nuevamente lo que estoy buscando es en esta posición Z y entonces menos 319.36 grados o que lo mismo 40.24 grados. Y entonces la magnitud se mantiene, lo que cambiamos es el ángulo y ahora el coeficiente de reflexión expresado en forma polar es esto. En el punto E, que es menos 3 cuartos de lambda, igual sustituimos en beta, 2 beta menos 3 cuartos de lambda, 40.42 grados. Tenemos este valor, menos 449 grados, ya pasamos de los 360 grados del círculo, producimos nosotros igual a menos 139.76 grados. Entonces, esto queda sustituido de esta manera, ¿ok? En forma polar y en forma rectangular. Si se graficara el coeficiente de reflexión en el plano complejo, tendría un círculo como lo que estoy viendo aquí. Viene del hecho de que la magnitud del coeficiente de reflexión nunca cambia. Lo que cambia es el ángulo. Les repito, nos va a servir de mucho cuando veamos carta de Smith. Son los coeficientes de reflexión en el punto A y D, B y E y C, y es cíclico. Se va repitiendo de manera cíclica como vemos aquí. El lugar geométrico en el plano complejo del coeficiente de reflexión de voltajes es un círculo de radio ρ de la magnitud del coeficiente de reflexión de voltajes y se repite cada que avanza una lambda estacionaria, es decir, lambda medios a lo largo de la línea. El último. Se efectuaron mediciones en una línea rígida ranurada con Z0 igual a 120 ohms y terminada en una carga compleja. En la línea ranurada, epsilon R es igual a 1. Se supone que es aire. El primer máximo se encontró a 10 centímetros de la carga y el segundo máximo se detectó al avanzar otros 15 centímetros en dirección hacia el generador. El BSWR, la relación de estacionaria leída, fue igual a 1.83. Encuentre A, el valor de la impedancia vista en el primer máximo de voltaje. B, la posición del primer máximo de corriente desde la carga hacia el generador. La frecuencia a la que se hacen las mediciones, la magnitud del coeficiente de reflexión de voltajes y el valor de la impedancia de carga. El primer inciso es bastante fácil. La impedancia vista en cualquier máximo de voltajes es puramente real y está definida por esta expresión que vimos en el video pasado. La impedancia donde el voltaje es máximo es igual a Z0 por la relación de onda estacionaria. Conozco el valor de Z0, conozco la relación de onda estacionaria, sustituyo y me dan 219.6 ohms, sin mayor problema. Me pide el problema, la posición del primer máximo de corriente desde la carga hacia el generador. Ok, el problema me está diciendo que el primer máximo se encontró a 10 centímetros de la carga y el segundo se detectó al avanzar otros 15 centímetros. Es decir, el primer máximo está a 10 centímetros, el segundo máximo está a otros 15 centímetros y yo sé que entonces donde tengo un máximo de voltaje tengo un mínimo de corriente, donde tengo un mínimo de voltaje tengo un máximo de corriente. Voy a ver la distancia que hay entre estos puntos para encontrar el mínimo de voltaje. Bueno, el mínimo de voltaje entre este y este hay una distancia de 15 centímetros. Entonces, entre este y este hay una distancia de 7.5 centímetros. Entonces, si el primer máximo que está aquí está a 10 centímetros, entonces el primer mínimo está a 7 centímetros
de distancia de esto, o 2.5 centímetros de la carga. Y entonces aquí tengo el mínimo, y donde tengo un mínimo de voltaje, tengo un máximo de corriente, y es lo que me pide. El primer máximo de corriente se encuentra a 2.5 centímetros de la carga, sin necesidad de utilizar ninguna fórmula, simplemente pura deducción a partir de saber cuál es el comportamiento de la onda estacionaria en la línea de transmisión. Ok, recuerden, donde tengo máximos de voltaje, tengo mínimos de corriente, donde tengo mínimos de voltaje, tengo máximos de corriente, y simplemente saber la naturaleza de esto. Para el inciso C, la onda estacionaria tiene una longitud de onda estacionaria de lambda medios. La longitud de onda de la onda estacionaria es de 15 centímetros, nos da el problema. Nos dice que entre pico y pico había 15 centímetros. Entonces, la longitud de la onda estacionaria es 15 centímetros. Lambda es igual a 2 veces la longitud de la onda estacionaria, que es igual a 30 centímetros. Si sabemos que epsilon r es igual a 1, entonces la frecuencia es igual a C entre lambda, que es igual a 1 gigahertz. La magnitud del coeficiente de reflexión de voltajes en función del ROE viene dada por esta expresión, en función del ROE. La pura magnitud, sustituimos el valor del ROE y nos da 0.2932. La impedancia de la carga puede obtenerse despejando ZL de la siguiente expresión, de la que teníamos hace ratito. Despejamos ZL, nos da este valor. La magnitud del coeficiente de reflexión es lo que calculamos hace ratito, 29.32. Falta el ángulo θ. Este puede obtenerse a partir de esta expresión. Para siempre calcular la distancia del primer máximo, que es a 10 centímetros, para que nos dé 0. Sustituimos menos 10 centímetros, despejamos θ y nos da esto. Conocemos el valor de obviamente 2pi, el de lambda lo acabamos de sacar, su posición, y es menos 200, es 240 grados. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga es 0.2932 con un ángulo de 240 grados en forma rectangular. En forma polar lo pasamos de esta manera, y entonces sustituimos ZL igual con los valores que teníamos aquí del coeficiente de reflexión. Bueno, Z0 por el coeficiente de reflexión más 1, coeficiente de reflexión menos 1. Nos llevamos esto y me nos da 73.53 menos J44. Y vean, tengo una línea terminada con una carga cuya parte imaginaria es reactiva capacitiva. Tenemos aquí nuestro coeficiente de reflexión. Nuestro primero que alcanzamos es un mínimo. Lo vimos eso el video pasado, que si la carga es compleja imaginaria capacitiva, el patrón no estacionario inicialmente decrece y alcanza un mínimo, que es exactamente lo que estamos teniendo, y vemos que sí concuerda con lo que vimos en el video pasado. Bueno, por lo mientras es todo. Hasta luego, compañeros. Nos vemos.